Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos. Pues vamos a dar inicio con esta charla. Igual aquí en el chat, con todo gusto, creo que ya lo estamos transmitiendo directo también en Facebook Live. Igual ahí pueden anotar sus comentarios, preguntas y con todo gusto podemos contestar. Vamos a dejar un tiempecito también para contestar algunas preguntas, las que alcance. Y si no, por el chat, ahí las podemos, en el chat de Facebook podemos compartirlos. Mire, me voy a apoyar con esta presentación para hacer un poquito más didáctico. Bueno, como todos sabemos, el sueño adecuado desempeña un papel crítico en el desarrollo temprano del cerebro, tanto en el aprendizaje y en la consolidación de la memoria. Y por otro lado, los trastornos del sueño se relacionan en forma directa con problemas conductuales y pobre regulación emocional. Si va, entonces espero les dé sentido esta parte, por eso es importante compartir esta parte del sueño, porque repito, hay trastornos del sueño que dan manifestaciones que se parecen a los trastornos del desarrollo, o los trastornos del desarrollo también tienen problemas del sueño. Y bueno, siempre buscamos, a veces las preguntas que tenemos es si mi hijo o mi hija está se está durmiendo las horas necesarias, si esto que hace antes de dormir es normal, o esto que habla dormido, o que se despierta asustado, como si hubiera visto a alguien, o duerme muy poquito, ¿sí? O duerme cada rato, o sea, se despierta cada rato. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo. Algunas pueden ser condiciones fisiológicas y otras pueden ser manifestación de un problema del desarrollo. Entonces, el sueño, van a escuchar unos términos, voy a tratar de no ser tan técnico y compartir. Ok, aquí me dicen que no se escucha. ¿Me pueden confirmar si se escucha? Aquí Baruch me comenta que no puede escuchar. No sé si... Yo sí escucho muy bien. Ok, perfecto. Gracias, Laura. Y todos. Perfecto, muy bien. Sí Gracias. escucho. Gracias, muy amables. Entonces, el sueño, hay un término que usamos que se llama sueño vigilia. Vigilia significa estar despierto, sí, estar despierto. Y sueño, pues como su nombre lo dice, es una condición fisiológica que tenemos los mamíferos, especialmente los humanos, en el cual durante esa etapa de sueño tiene muchas funciones, o sea, muchas funciones. Ahí se divide en dos, en dos periodos, que es el REM y no REM, así se llama, REM y no REM. En inglés básicamente se refiere a que movimiento rápido de los ojos, en inglés. O sea, en la fase de REM es cuando movemos los ojos. No sé si alguien ha visto una persona dormida y de repente ve que los ojos le brincan. Bueno, esto está en fase REM. La fase REM, así en forma general, nos indica que ya está soñando la persona. Y la fase no REM es que no le brincan los ojos, y en esa etapa hay tres niveles que van. Ahorita los vamos a ver con detalle. Pero bueno, se hizo esta clasificación para mejor estudio y saber que todas estas etapas del sueño, tanto el REM, no REM, y dentro del no REM tenemos tres niveles para profundizarnos en el sueño, tienen diferentes funciones. Por ejemplo, las funciones del sueño lento se refiere al no REM, ¿sí? Y básicamente son estas: una función restauradora del cerebro, ¿sí? Su privación afecta particularmente más a las funciones cognitivas que físicas. B, aumenta después del ejercicio con el hambre u otras circunstancias con marcada demanda metabólica. C, secreción de hormonas vitales para el organismo. D, renovación de los tejidos. E, incremento de las funciones de las defensas del sistema inmunológico. Esos son básicamente lo que ocurre en esta etapa que se llama fase no REM y que tiene tres niveles, el 1, el 2 y el 3. Cuando entramos a la fase REM, que es el movimiento de los ojos, aquí ocurre esto de la parte de la función sobre la memoria y el aprendizaje. Por eso es importante que cada ciclo de sueño, en promedio tenemos 5 a 6 ciclos por noche, ¿sí? En promedio tenemos, es decir, que soñamos de 5 a 6 veces porque entramos en fase REM. Y todos estos ciclos o niveles deben de mantenerse durante el sueño. Ahora, en los niños menores de 7 años se ha visto la importancia del sueño nocturno. Me refiero a que todos los niños menores de 7, 8 años, sí es importante que duerman de preferencia antes de las 10:30 de la noche.
antes de las 11 principalmente, pero a las 10:30, antes de ese horario sería lo ideal para que ocurra todos los periodos del sueño, para que ocurran todos los estadios del sueño y todas estas partes. El B es consolidación de conductas para la adaptación de la especie, como el estrés, la ingesta aumenta el porcentaje del sueño REM, consolida las conexiones cerebrales o corticales al tener una actividad electromagnética semejante a la vigilia, discrimina lo relevante para su mantenimiento y conservación, cargándolo de los códigos genéticos y posible función de consolidar la relación social. Por eso es así también, me adelanto un poquito, que los tratamientos que usamos para el sueño, somos conscientes de que el tratamiento o el medicamento, en caso de que requiera o algún producto natural, no altere la estructura del sueño. Es decir, que no altere nada de lo que estamos viendo aquí, porque esto es muy importante para que de esta manera, de manera funcional, el cerebro siga madurando. Espero me esté explicando con todo lo que estoy platicando. A partir del 8º mes de la vida fetal, o sea, durante el embarazo, en el 8º mes del embarazo, ya empieza la organización cerebral, a partir exactamente del 5º mes, pero a partir del 8º mes es cuando empieza todo este proceso del sueño. Y la fase REM, que es la fase del sueño, de soñar, los movimientos rápidos de los ojos, es muy importante en los primeros meses de vida. De hecho, es más común el REM que el no REM. Ahorita vamos a ver una gráfica, ¿sí? Ya que, como lo comentamos, el REM participa en procesos neuroendocrinológicos y en la transmisión neuronal y las conexiones y circuitos a madurar. Aquí se ve un poquito borrosa la imagen, pero vean aquí gráficamente, o sea, lo que se ve en rojo es el sueño REM desde la concepción, en donde va madurando más o menos en el 8º mes del embarazo, 5º, 8º mes del embarazo. Lo que está en blanco se llama vigilia, que es cuando están despiertos, ¿sí? Entonces, si se fijan, hay mucho REM. El REM tiene que ver mucho con la madurez del cerebro. Y el sueño no REM, que también funciona tanto para el cerebro, pero también para funciones del cuerpo, ¿sí? Músculo, corazón, hígado, cualquier órgano del cuerpo. Entonces, esta es la relación entre lo que es el tiempo de sueño. Por eso al inicio dormimos más tiempo, ¿sí? Le llamamos la arquitectura del sueño. Hay un estudio que se llama polisomnografía. Bueno, es un estudio donde nos da este tipo de gráficas. Y aquí veamos en vigilia, o sea, cuando nos mantenemos despiertos. Después empezamos el no REM, que sería la etapa 1, 2 y 3, y el sueño REM. Tenemos de 5 a 6 ciclos durante la noche. Aquí marca un horario de las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Aquí tuvo 5 periodos o 5 ciclos. En promedio son de 5 a 6. Ahora, la pregunta que sigue es, bueno, mi hijo, ¿cuántas horas debe de dormir? En base, como vimos, desde que nacemos hasta la senectud o la vejez, las horas de sueño gradualmente o progresivamente en relación a la edad va disminuyendo, ¿sí? Entonces aquí tenemos, pero particularmente en bebés, niños preescolares o en edad de la primaria y adolescencia, aquí vemos que entre los 4 a 12 meses deben de dormir entre 12 a 16 horas. Está incluido las siestas. Esto está hablando de 12 a 16 horas en 24 horas. Si, por ejemplo, a lo mejor duerme 12 horas y 4 horas de siesta, o son 14 horas y 2 horas de siesta, o como ustedes saben, los bebés recién nacidos duermen hasta 18 o 20 horas, ¿sí? Nada más que están fraccionadas. Ya ven que duermen ahí 2, 3 horas, se despiertan, piden de comer, están ahí interactuando y luego se vuelven a dormir. Y hasta el segundo mes o el tercer mes de edad es cuando ya el ciclo de sueño ocurre más nocturno que diurno. Al principio, en los primeros 2 o 3 meses, bueno, los que ya hemos tenido, los que tengan hijos o que hemos tenido hijos o que tenemos hijos, nos cuenta de esta experiencia, ¿no? Que no te dejan dormir en la noche, básicamente porque así está su ciclo de sueño. O sea, todavía no se pueden dormir en la noche, después de los 2 meses a 3 meses ya debe de ser así. De los niños pequeños de 1 a 2 años es de 11 a 14 horas, incluyendo siestas. En preescolar estamos hablando de niños de 3 a 5 años, es de 10 a 13 horas, incluyendo las siestas. Después de los 6 años ya se va reduciendo, como ustedes ven, que va de 9 a 12 horas. Aquí ya las siestas ya no son tan comunes, tan frecuentes. Y ya en adolescentes son de 8 a 10 horas.
En la adolescencia pasa un fenómeno muy interesante donde la melatonina normalmente no se produce dentro del proceso de madurez que también va llevando a los adolescentes. Ese es otro tema muy interesante, muy específico sobre el sueño en los adolescentes, ya que ellos habitualmente tienen mucho insomnio o tardan en conciliar el sueño y básicamente se debe por este proceso que van llevando de manera temporal. Y bueno, uno se pregunta, ¿verdad? Uno dice, bueno, preguntas claves que pueden hacer sospechar de un problema del sueño o un trastorno del sueño. La primera pregunta del día, durante el día, ¿tiene mal rendimiento escolar? ¿Presenta hiperactividad? Y esto de la hiperactividad, tanto hay niños que son activos y reflexivos, lo comentamos en la sesión anterior, que eso es normal, pero tanto es malo ser hiperactivo como es hipoactivo. O sea, si es demasiado tranquilo o es demasiado inquieto, entonces se considera. Como quiera, hay escalas, hay pruebas que nos ayudan a medir qué tanto actividad tiene. Y esta es una pregunta muy común porque a veces nos dicen, bueno, hay niños que son inquietos o los niños deben de ser inquietos. Así es, o sea, afirmativo. Pero una cosa es ser inquieto y una cosa es hiperactivo. Es totalmente diferente. Tiene trastornos del comportamiento, muestra agresividad, sufre accidentes con mucha frecuencia, tiene dolores de crecimiento, se le duelen las piernas muy seguido, dolores de cabeza en la mañana, despierta con molestias o dolor de cabeza, presenta un retraso en su talla y peso, notan que después de los 5 años se duerme mucho durante el día, o la maestra dice que se duerme durante el día en clases, mejora la conducta si duerme más, esto es durante la noche. Si es afirmativo, pues quiere decir que hay un problema del sueño. Y ya vamos a ver ahorita si este problema del sueño es en sí un problema del sueño como tal o hay otros factores que estén influyendo para que el niño no duerma bien o si tiene un trastorno del neurodesarrollo. Ahorita vamos a platicar qué porcentaje de niños con trastornos del neurodesarrollo tienen problemas del sueño. Durante la noche, tiene despertares frecuentes, 3 a 5 requerimientos por noche, más de 3 noches a la semana en más de un año. Presenta ronquido nocturno, o sea, con mucha frecuencia, a tal grado que como que parece que ronca como adulto o parece como que se va a atragantar o se va a ahogar. Realiza pausas respiratorias, que es lo que comentaba hace ratito. Presenta mucha respiración bucal, o sea, manteniendo la boca abierta. Tiene dificultades para despertar por la mañana. Tiene excesiva irritación o irritabilidad al despertar. Tarda más de media hora en dormirse, o sea, llora. Bueno, si hay un problema ahí del sueño. Hay otros síntomas que nos hacen pensar, digo, a lo mejor voy a reiterar todo esto, pero son ya guías o datos ya bien documentados de cuando uno sospechar que hay un problema del sueño. Esos son los trastornos del sueño, ¿sí? Son varios. Ahorita vamos a compartir con detalle cuáles son los más frecuentes o los más comunes, ¿sí? Pero me refiero a que desde el punto de vista médico, nosotros podemos identificar si su problema de sueño es que hay un problema, tanto puede ser algún mal hábito, la alimentación, por ejemplo. Platicamos que el 5 al 10% de los niños pueden ser muy sensibles a los químicos que tienen algunos alimentos, principalmente conservadores y colorantes, más que el azúcar en sí. Lo que se ha encontrado son los conservadores y colorantes. Y esto también puede generar ansiedad y problemas de sueño, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no todo es del cerebro, o sea, no todo es una condición cerebral, sino que durante el interrogatorio de los médicos que hacemos con los pacientes, interrogamos esto del sueño para verificar si es un problema asociado a algún hábito, ¿verdad? De la familia. O la familia, o sea, a veces pasa que los papás trabajan muy tarde, llegan muy tarde y los niños pues no pueden dormir o no quieren dormirse para ver a sus papás. Eso también puede ser otro motivo de que puede ocasionar un trastorno del sueño. Entonces, tenemos el más común que es el insomnio. Insomnio se refiere a la duración corta del sueño. Este insomnio puede ser que tardan en conciliar el sueño, o sea, que tardan más de 20 minutos en dormir o que se despiertan antes de tiempo. O sea, tiene que ver con la duración. O sea, duermen menos de lo que ya comentamos hace ratito. O hipersomnia, o sea, duermen más de lo que comentamos hace ratito, que es normal de acuerdo a la edad. Bueno, la narcolepsia, que es un padecimiento del sueño, en el cual de manera súbita se duermen sin motivo. Esto es más común en adolescentes o en adultos. En niños pequeños no es tan común, pero bueno, se puede manifestar más o menos en esas edades.
Los trastornos del sueño relacionados con la respiración, que son los ronquidos en extremo, los trastornos del ritmo circadiano, básicamente que el niño duerme más en el día que en la noche. Y esto pasa con niños particularmente que tienen algún déficit visual, ¿sí? O un déficit auditivo. Principalmente los niños que tienen déficit visual o que tienen una discapacidad intelectual severa o profunda, tienen el ciclo del sueño circadiano alterado. Duermen más en el día que en la noche. Las disomnias no especificadas, bueno, ese es un grupo ahí de trastornos del sueño. Están las parasomnias, que son las pesadillas, los terrores nocturnos, el sonambulismo, la parálisis del sueño. Esta parálisis del sueño yo creo que a varios nos ha dado. Esto empieza en la adolescencia o en la etapa de juventud donde sientes que se te sube el muerto. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de esto, le ha pasado. Bueno, esta es una parasomnia, que en general es normal mientras no haya problemas durante el día. Y bueno, estos son algunos, ahorita vamos a ir viendo con detalle los que ocurren en los niños, ¿verdad? Estos son los más comunes. De acuerdo a lo que platicamos del sueño no REM ni sueño REM, aquí tenemos lo que es el síndrome de piernas inquietas. Este síndrome de piernas inquietas es muy interesante, ahorita vamos a hablar con detalle. Las mioclonías de sueño son solo sobresaltos. Eso casi siempre ocurre al principio del sueño. Me imagino que a todos nos ha pasado cuando iniciamos el sueño y de repente nos sobresaltamos, brincamos, no sé si les ha pasado, que parece como que vamos a caernos en algún precipicio o que vamos a patear un balón. Se llaman mioclonías de sueño, esas son condiciones normales, no son trastornos. El sonambulismo, ¿verdad? El terror nocturno, que este es muy aparatoso, esto ocurre mucho en preescolares y en escolares, y es muy dramático porque pues se asustan los papás al ver que su hijo de manera súbita grita, y cuando llegan los papás a ver a su niño en el cuarto, en la cama, con los ojos desorbitados, pálidos, sudando y apuntando hacia algo o alguien que está ahí, ¿no? Entonces uno prende las luces, uno los trata de calmar y bueno, y al día siguiente tú les preguntas que qué soñó y no recuerdan nada. Estos se llaman terrores nocturnos, tampoco no se consideran tanto como un trastorno del sueño. Básicamente es una manifestación que puede ocurrir en un porcentaje de niños y que no necesariamente implica o señala que hay algún daño cerebral, ¿sale? Igual las mioclonías de sueño. Hay unos trastornos del sueño que pueden ocasionar molestias durante el día, ¿sí va? Pero les quiero mencionar ahorita todos los que hay. El bruxismo, que es rechinar los dientes. Aquí, pues básicamente es, normalmente les recomendamos que vayan con un dentista para que proteja los dientes porque se desgastan o se va desgastando la articulación de la mandíbula y se recomienda verificar si no tienen algún problema de ansiedad o alguna preocupación. Enuresis, que es que se orinan dormidos en la cama. Después de los 5 o 6 años ya no es normal que se hagan de la pipí en la noche dormidos, ya no es normal, ¿sale? Entonces, ahí es cuando clasificamos como enuresis nocturna, que puede ser primaria o secundaria, o sea, puede ser porque falta madurez de un sensor que tenemos en el cerebro, en el sistema nervioso, en el cual avisa a la zona del despertar cuando la vejiga se llena de orina, y como no ocurre esto, pues la vejiga se exprime y amanecen mojados. Se llama enuresis primaria nocturna, o puede ser una condición física de la vejiga, ¿sí? O puede ser alguna infección, o puede ser que tenga diabetes. También hemos visto diabetes en niños y a veces la única manifestación es que se hagan de la pipí en la cama. Tenemos el SAOS, básicamente son de los trastornos respiratorios del sueño, que tiene que ver con la apnea obstructiva del sueño. Bueno, el insomnio, la narcolepsia y las pesadillas. Esto del síndrome de piernas inquietas es importante, no sé si se acuerdan en las preguntas que uno se hace de decir, a tu hijo le duelen las piernas, principalmente en preescolares y en escolares. Esto que le duelen las rodillas o las piernas y casi siempre antes de dormir, a veces uno piensa que son dolores de crecimiento, pero no, o sea, se llama síndrome de piernas inquietas, es muy prevalente, a tal grado que uno les pone una cremita, una pomada o les da a veces paracetamol o ibuprofeno porque es muy incómodo para el niño. Pero esto básicamente es una manifestación de síndrome de piernas inquietas. Hay que distinguirlo de los movimientos periódicos de las piernas o de las extremidades, que son básicamente durante ya en la etapa de sueño dormido, ahí sí se mueven mucho dormidos.
Por ejemplo, aquí el tipo de sensación de las piernas inquietas es una sensación, o sea, sensitivo-motora. O sea, no, tienen o sea, no pueden, no saben cómo manifestar o expresar la molestia y por eso dicen que les duele. Casi siempre ocurre antes de dormir, se evitan o se resisten a dormir por lo mismo de la molestia, ocurre al inicio del sueño, ¿sí? Y a veces se pueden tener problemas de que duermen mucho durante el día. Hay antecedentes familiares también, o sea, el papá o la mamá tiene algún problema y el diagnóstico es clínico. Comparado con el movimiento de piernas inquietas, que esto ocurre durante el sueño, particularmente, y se mueven mucho, parecen reguiletes, o sea, andan de un lado al otro. Estos dos son importantes porque, miren, estos dos padecimientos es importante detectarlos porque casi siempre, Marta, ¿cuál diapositiva se me querías ver? Bueno, estos padecimientos resulta que hay que investigar si no tienen algún problema con el hierro, ¿sí? Alguna deficiencia de hierro. Como ustedes saben, los preescolares y los niños en general no consumen las frutas y vegetales o a veces la carne roja o alimentos que son ricos en hierro. Entonces, al tener esta deficiencia de hierro, en el cual se puede medir normalmente cuando estos síntomas pedimos lo que son la ferritina y una biometría hemática para poder determinar si no les falta hierro, porque al dar hierro casi siempre se mejoran bastante estas molestias y esto hace que no altere la estructura del sueño. ¿Se acuerdan de la estructura del sueño que platicamos? A veces estos problemas relacionados con el movimiento de piernas inquietas o el movimiento periódico de las piernas, al dar el hierro se pueden mejorar bastante. Bien, vamos a continuar. Tenemos la apnea obstructiva del sueño o también apnea hipopnea del sueño, en el cual la manifestación en niños es a través del ronquido, es un ronquido. Por ejemplo, vemos niños que tienen conducta disruptiva, o sea, son muy inquietos, lloran por cualquier cosa, lloran por cualquier cosa, les duelen las piernas o se mueven mucho dormido. En esos casos, pues uno piensa, es por falta de hierro. No sé si me explica, o sea, a veces no siempre es un problema primario del cerebro. Por eso es bien importante la revisión por el pediatra o el neuropediatra para poder identificar si no es con hierro. A veces nos pasa a niños que nos mandan que son muy inquietos o tienen problemas conductuales, pero resulta que era por falta de hierro, ¿verdad? Entonces, así se puede resolver una situación. Tenemos estas apneas o hipopneas del sueño, que son ronquidos. El sistema inmunológico empieza a desarrollarse en los niños a partir de los 2 años, hasta de los 6 meses hasta los 5 o 6 años, las defensas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues resulta que las anginas que tenemos, que son varias las que tenemos 2 anginas aquí detrás en lo que es la boca, pero tenemos otra angina que está detrás de la nariz que se llama adenoides. Y estas anginas pueden crecer normalmente después de los 4 a 8 años, así como pueden crecer los ganglios, que son bolitas que tenemos en el cuello, nada más vigilar que no crezcan más de 2 centímetros. Y estas anginas pueden alterar todo lo que es la vía respiratoria. Al alterar la vía respiratoria, pueden obstruirla, por supuesto, con esta inflamación que ocurre en esas áreas, y esto hace que no llegue oxígeno suficiente al pulmón y por ende tampoco oxígeno al cerebro y ocasiona despertares o microdespertares. Cada vez que el niño se despierta, se rompe toda la arquitectura del sueño. No es que le falte oxígeno al cerebro, sino que, bueno, los sensores del cerebro dicen, falta oxígeno, déjame despierto para poder respirar adecuadamente. Y en cada despertar se rompe la arquitectura del sueño. Y por eso en la revisión vigilamos o revisamos que no tenga anginas crecidas o adenoides crecidas. En esos casos los mandamos con el otorrino, laringólogo, les quitan las anginas si es necesario, ya de acuerdo a su valoración, y se puede mejorar la sintomatología y en el día pueden poner ya más atención, ¿sí? O baja su hiperactividad. O puede ser que tenga las dos cosas, o sea, puede ser que tenga TDAH más la apnea hipopnea del sueño. ¿Sí me explico? O sea, a lo que voy es que, como lo comenté desde un principio, los problemas de sueño son importantes para poder ver si el sueño está
condicionando los síntomas, o los síntomas diurnos, es un trastorno como tal del neurodesarrollo, más que tenga un problema del sueño. ¿Sí va? Entonces, es importante que les conozcan. Bueno, los trastornos del sueño en general son muy prevalentes, más o menos entre el 10 al 45% en edad preescolar y escolar ocurren. El 25 al 50% básicamente tienen despertares nocturnos y rechazo al dormir, o sea, tardan en considerar el sueño, que es más o menos entre el año a los 5 años. Menores de 2 años, a menores de 2 años más frecuentes son los despertares nocturnos. El bruxismo ocurre en un 5 hasta un 50%, que es rechinar los dientes dormido. La apnea o hipopnea obstructiva del sueño ocurre en un 2 a un 10% de niños de 2 a 8 años. El sonambulismo, un evento ocurre en un 15% y no siempre indica enfermedad, o padecimiento. El 6% ya lo manifiesta de manera crónica. El orinarse en la cama dormido, que es la enuresis primaria, enuresis nocturna, 1 de cada 10 en los 6 años, o sea, a partir de los 6 años, y 1 de cada 20 en 10 años. Ahora, los trastornos del sueño, por ejemplo, todos los niños que tienen trastorno del sueño, o sea, si ya tu hijo o tu paciente tiene TDAH, TDA, discapacidad intelectual, trastornos del lenguaje, dislexia, trastornos de la coordinación motora, todos los trastornos del neurodesarrollo que platicamos, siempre se interroga el sueño, porque ya comentamos aquí, que sería aproximadamente hasta el 50%. O sea, hasta el 50% de los niños pueden tener algún trastorno del sueño. Y entonces esto se empeora la sintomatología. ¿Sí va? A veces pasa que uno empieza con las terapias y con el tratamiento y resulta que pues, hay una mejoría parcial o de repente tiene una evolución ondulante donde de repente va bien y de repente no tan bien. Pero si no ajustamos el sueño, entonces esto puede ser la explicación, es una de las explicaciones, no la única, en el cual posiblemente no tenga una evolución adecuada continua, ¿no? Los niños. Entonces, ahorita vamos a contestar las preguntas mientras seguimos. Entonces, hay una alta prevalencia en los niños que tienen trastornos. ¿Por qué? Porque ya es un cerebro que que tiene un problema de madurez y por ende también pueden presentarse los problemas del sueño. Los niños con TDAH tienen trastornos del sueño primario. Perdón, aquí lo que comentábamos, que las manifestaciones de TDAH, o sea, si el niño es inquieto y distraído, pueden ser manifestaciones de una apnea obstructiva del sueño, pueden ser manifestaciones de un síndrome de piernas inquietas, pueden ser manifestaciones de un movimiento periódico de las piernas o pueden ser manifestaciones de narcolepsia, ¿sí? Al mejorar esto, se mejora el TDAH, pero no era TDAH, eran manifestaciones por un trastorno del sueño. Espero me esté explicando. Esto, la mayoría es o con cirugía de las anginas, o con el hierro, principalmente. Con esto podemos darnos cuenta que mejoran los síntomas y no ocupan que el metilfenidato o no ocupan otros medicamentos. Los trastornos del sueño pueden incrementarse en los trastornos del desarrollo, ya lo comentamos, y hay una fuerte comorbilidad de los trastornos del desarrollo y los trastornos del sueño. Los trastornos del neurodesarrollo más comunes, pues es el TDAH y el espectro autista, o el TA. Aquí vemos la relación que es del 25 al 50 o del 44 al 83%. Por eso, de una vez aprovecho para contestar esta pregunta que comenta Lupita sobre por qué los niños con autismo se despiertan por las noches. Bueno, porque tienen un trastorno del sueño. Se llama, su sueño está fragmentado. Posiblemente si duerme muy poco, entonces se llama insomnio. ¿Se acuerdan de la duración? Que es una disomnia. Entonces ahí hay un problema. El TDAH, aquí preguntan sobre TDAH les genera enuresis nocturna. Marta, son dos problemas diferentes. Se llama comorbilidad, es decir, el TDAH es una cosa y tiene una comorbilidad. Las comorbilidades, no sé si lo platicamos la vez anterior, son padecimientos psicológicos o neurológicos que pueden ocurrir en cualquier niño, pero son más comunes en niños con problemas del neurodesarrollo. La enuresis en este caso puede ser una comorbilidad, o sea, pueden ser dos cosas a la vez diferentes. Entonces, aquí, por un lado, hay que atender la enuresis y por otro lado, se el TDAH. Pero la enuresis no ocasiona TDAH, ¿sale? Solamente ya lo comentamos algunos de los que comentamos hace ratito. Esto más o menos son las manifestaciones. Por ejemplo, niños que tienen TDAH, ¿qué problemas del sueño pueden tener?
Bueno, insomnio de conciliación, despertares frecuentes, insomnio de conciliaciones que tardan en conciliar el sueño, ¿sí? Despertares frecuentes, dificultades para despertarse por la mañana, inquietud motora durante el sueño, o sea, que sería el movimiento periódico de las piernas, que duermen durante el día, estamos hablando sin tratamientos. De hecho, los medicamentos, aprovechando, los medicamentos no deben de dar sueño, ¿sale? O sea, hay que, si tu hijo tiene problemas de sueño, igual con tu médico tratante, pregúntale, pero los medicamentos, por ejemplo, normalmente no deben de dar sueño. De hecho, más adelante vamos a hacer un taller para padres de familia exclusivamente sobre TDAH. Vamos a invitar a... Vamos a desarrollar próximamente en el siguiente mes, aprovechando el espacio para compartirles que el próximo mes tenemos planeado, estamos diseñando pues un taller, un taller para padres de familia o personas interesadas en el tema, en donde van a participar un pediatra experta en neurodesarrollo, un compañero que también es neuropediatra, muy reconocido aquí en el Bajío, también, y su servidor, estamos armando un programa muy práctico, muy simple, que les puede ayudar no nada más a entender qué es esto de los trastornos del TDAH, sino también qué herramientas usar desde el punto de vista médico o lo que está comprobado que funciona. ¿Sí? Vamos a hablar sobre tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, que si el omega 3, que si la equinoterapia funciona, todas esas preguntas que normalmente nos hacen, vamos a hacer en un curso. Igual vamos a ir pasando con detalle a través de este medio de comunicación todos los detalles del curso, el día, la hora. Básicamente van a ser 4 horas, son 2 horas un sábado, 2 horas un domingo, y va a estar muy completo, muy interactivo, con todo el respaldo científico, profesional, con médicos reconocidos, y y también vamos a platicar de algunos costos que se les puede facilitar para que ustedes también no se pierdan esta información. Entonces, del TDAH vamos a hablar con más detalle. Como quiera, vamos a seguir con los masterclass y nos vamos a estar viendo también para poder ir dando estos tips o estos detalles. TDAH, ¿verdad? Ya vimos. El TA, el espectro autista, aquí está, insomnio de conciliación, o sea, tardan en conciliar el sueño, tardan en mantener el sueño, se despiertan frecuentemente, así como hace ratito me preguntaron. Somnolencia diurna, duermen durante el día, se despierta muy temprano, duran poco el sueño. O en niños que tienen discapacidad intelectual, tienen igual, casi todos, la mayoría tienen problemas para conciliar el sueño, ¿sí? O tienen despertares frecuentes. Entonces, repito, los trastornos del sueño pueden ser una comorbilidad aparte del trastorno del neurodesarrollo. Es decir, pueden tener TDAH más trastornos del sueño. Pueden tener espectro autista más trastornos del sueño. Pueden tener discapacidad intelectual más trastornos del sueño. ¿Sale? O sea, es una combinación. O sea, pueden sumarse. Los medicamentos, hay que ver, por ejemplo, hay medicamentos que sí pueden alterar el sueño. Por ejemplo, el metilfenidato normalmente puede alterar el sueño, y es por eso que el metilfenidato se da en las mañanas y se da en las tardes, o sea, no se da en la noche, porque si se da en la noche altera la estructura del sueño, ¿sale? Pero si lo está tomando en la mañana, en la tarde, ya no afecta en la noche. Ojo, ¿sale? O sea, es bien importante aclarar esta parte para que ustedes sigan tomando su tratamiento si el médico se lo recetó. Ok, pregunta aquí Marta, como psicóloga, ¿con quién puedo referir con la enuresis? Sí, aquí igual es con neuropediatría, o con un pediatra o con neuropediatría. Ahorita vamos a hablar de la dosis, Roberto, del hierro, o sea, la cantidad de hierro, ahorita vamos a comentar esa parte. El hierro deja de servir en alguna edad. Ok, hay que tomar hierro siempre. Y, por ejemplo, las damas, cuando inician la pubertad o en edad reproductiva, o sea, después de los 12 años, deben de consumir más hierro y ácido fólico por la cuestión de la menstruación. ¿Sí? De hecho, durante el embarazo, si se fijan, también se aumenta el hierro y ácido fólico, las necesidades. De hecho, todos los lactantes, de los 10 meses a los 2 años, los requerimientos de hierro son más altos. ¿Sí? Por ejemplo, otra manifestación de falta de hierro en bebés pequeños es lo que le llaman el espasmo del sollozo. El espasmo del sollozo son este berrinche intenso
que hasta tal grado que se desvanece el niño, no sé si les ha tocado ver, que se ponen hasta morados o se llegan a desvanecer. Esto se llama, básicamente por falta de hierro. Normalmente les damos hierro y se corrige o se mejora. Bueno, el TDAH les genera enuresis, ya comentamos que no, que son dos comorbilidades, o sea, la enuresis es una cosa y el TDAH es otra cosa y están pegados, están juntos. Ok, dice aquí Catalina, ¿qué estudio se tiene que hacer para las piernas inquietas? La historia clínica es a través de clínico, es clínico. Puede ser a través de videos o puede ser a través de la información que nos dan. Básicamente, en los niños pequeños, la molestia es el dolor. Me duelen las piernas antes de dormir. O sea, no me puedo dormir porque me duelen las piernas. Y casi siempre le atribuimos a que pues, se cae de rodillas o que corre mucho. Pero es una manifestación de piernas inquietas. Ok, vamos acá. Dice Citlali, conozco el caso de un chico ahora de 12 años y aún presente enuresis nocturna. Ya lo checó médico, psicólogo, todo. Es posible que TEA, no, o sea, no, la enuresis nocturna no es una manifestación de TEA. La enuresis nocturna es un síntoma, es un problema en el cual hay un problema del sueño. Hay que ver, por ejemplo, aquí con este chavo de 12 años si no es genético. O sea, pregunten en la línea paterna o materna si alguien más tardó en orinar. Casi siempre es o porque tienen vejigas pequeñas o muy reactivas, o sea, la vejiga se exprime muy rápidamente, o tenemos un sensor en nuestro cerebro, les comentaba, que no está activado o no está madurando, ¿sí? Y que esto hace que cuando la persona está dormida nunca se despierta y amanece mojado. Aquí sería con un igual neuropediatra o en su momento un neurólogo si es un problema vesical como tal. Ahorita comentamos de la dosis del hierro. Ok, Liliana, buena pregunta sobre el electroencefalograma. En muchos de los casos de los trastornos del neurodesarrollo pedimos electro. El electro es para buscar si no tiene alguna comorbilidad, ¿sale? Por ejemplo, hay trastornos del sueño que se pueden confundir con epilepsias. Hay un grupo de epilepsias que se manifiestan en la noche nada más y tienen, por ejemplo, hay una epilepsia del lóbulo frontal, se le llama, en el cual tienen unas crisis hipermotoras, es decir, se mueve demasiado, grita y a veces se confunde con el terror nocturno. Y en esos casos, por ejemplo, cuando tienen sonambulismos o tienen este tipo de despertares agitantes o terror nocturno, siempre pedimos un electro para poder distinguir si es una crisis epiléptica o es un problema del sueño, ¿sale? Dice Raquel, mi hijo tiene diagnóstico de TEA leve, Asperger, tiene problemas para dormir por las noches y en el día no duerme, corre de un lado al otro, hace sonidos y movimientos repetitivos cuando le da sueño. Es la primera vez que escucho lo del hierro. Sí, podemos, pues, se puede hacer una prueba terapéutica con el hierro. También ahorita vamos a hablar sobre la melatonina, ¿verdad? Que también son, si se fijan, son eh, medicamentos o muy nobles, ¿verdad? Que son muy simples. Un bebé con hipotiroidismo y retraso neuropsicomotriz, atrofia cortical, ¿puede presentar autismo TEA? Sí, sí puede manifestar, Gladys. Y si tiene esto de que se pone morado, desmayos, pues hay que ver que no sea, o los berrinches que te comentaba, del espasmo del sollozo, o distinguir alguna crisis epiléptica. Por ejemplo, aquí sí está indicado hacer un electroencefalograma. Bien, vamos a continuar mientras hay más preguntas. Entonces, esos son, ya lo comentamos, las alteraciones más frecuentes en TDAH del sueño. Insomnio, o sea, que tardan en conciliar el sueño, que se despiertan varias veces, se orinan en la cama, enuresis, rechinan durante la noche, hacen sonambulismo. Ok, aquí vemos. Ahora vamos a hablar ya sobre el tratamiento de lo que hacemos. Básicamente, eh, siempre buscamos, o sea, los hábitos del sueño, o sea, cada familia tiene diferentes hábitos. También el control de estímulos, o sea, por ejemplo, en qué horario tomar refrescos, en qué horario cenar, si los aparatos electrónicos, o sea, en qué horario hay que dejarlos. Todo eso es sumamente importante. Aquí hay preguntas también en el chat de Facebook, ahorita nos vamos para allá. Bueno, les voy a platicar las medidas generales de higiene. Igual esto lo vamos a ir compartiendo. Igual vamos a estar posteando esos tips o consejos, ¿verdad? En relación a lo del sueño.
Entonces, por ejemplo, levantarse y acostarse todos los días aproximadamente a la misma hora. O sea, buscar siempre decir, me voy a levantar a tal hora y me voy a dormir a tal hora. O sea, ser rutinario en esto. Puede haber una variación. En los niños hay que adaptarse las siestas a su edad o necesidad del desarrollo. En los adolescentes, pues sí hay que evitar la siesta porque si les da sueño en el día, ya no se duermen en la noche. Establecer una rutina presueño de unos 20 o 30 minutos antes de acostarse. Puede ser desde eh, prepararse la pijama, o sea, sacudir la cama, bañarse. Hay familias que se bañan antes de dormir, ponerse las sandalias, o sea, hacer esta rutina en conjunto con nuestros hijos al principio. La lectura de un cuento, platicar con ellos de algún tema emocionante. Si el niño le tiene miedo a la oscuridad, puedes jugar un poquito con ellos. Todos los niños eh, menores de 7 años, menores de 10 años, como todo su nivel de conciencia no está activada, entonces todo es sueño, o sea, no alcanzan a distinguir entre la realidad y la fantasía. Casi todo tiene un pensamiento de fantasía, todos los niños. Entonces, esto de los monstruos y que tal cosa, hay que jugar con ellos, no sé, se pueden ustedes, yo lo escuché de un psicólogo y me gustó esta idea, se las comparto. Pueden tener una lamparita y jugar que ustedes son los cazafantasmas y que juntos van a cazar a los fantasmas, ¿verdad? De lo que el niño dice. Porque más que decirle nosotros que es tu imaginación, no existen los monstruos, no existen los fantasmas, pues en realidad como el desarrollo normal de esta edad todavía no es racional, todavía es fantasía, pues les cuesta mucho trabajo y se frustran. Evitar comidas copiosas antes de acostarse y cenar muy tarde. Evitar el consumo de alcohol, cafeína. Bueno, esto es en adultos, aprovechando ahí por si también alguno de ustedes tiene problemas de sueño. Tabaco, cafeína, alcohol, otros estimulantes después de la comida. Sigan tratando a ver si está. No miro. A ver, Aquí no está. evitar actividades estresantes a las horas previas de acostarse. O sea, por ejemplo, los aparatos electrónicos, por lo menos 1 o 2 horas antes, dejarlos, antes de dormir. Y al despertar, hasta 2 o 3 horas después de que despertemos, tenemos que usar los aparatos electrónicos, porque nos genera mucha ansiedad o se altera el ciclo del sueño. Aquí dice, evitar la utilización de aparatos electrónicos dentro del dormitorio. De hecho, no tener televisión dentro del cuarto no es lo adecuado. Hacer ejercicio con rutina, o sea, diario, o bueno, los días recomendados por lo menos 5 días de la semana, pasar algún tiempo al aire libre todos los días, evitar asociar situaciones de castigo con irse a la cama, promover, ya ven que antes era así como, te portaste mal, súbete a tu cuarto. Bueno, yo los veía en las películas, ¿verdad? Yo cuando era niño ni siquiera teníamos cuartos, ¿verdad? Dormíamos varios en un cuarto, ¿no? Varios de mis hermanos, pero bueno, ahí se veía esa parte, no asociar esta parte. Promover la capacidad de dormirse sin presencia de los padres, llevar a los niños a la cama si están cansados y evitarlos cuando estén demasiado activos. Todo esto lo vamos a compartir para que lo vayan revisando, pero particularmente aquí está la dosis del hierro. Son 3 miligramos por kilo y debe de ser sulfato ferroso durante 3 meses. Sí es importante hacer un estudio de sangre, o sea, la ferritina sérica y una biometría hemática para documentar si en verdad falta el hierro. El hierro participa dentro de la producción de sustancias bioquímicas del cerebro que se llaman neurotransmisores que nos ayudan básicamente al desarrollo cerebral. Entonces, principalmente las síndrome de piernas inquietas, lo que son los movimientos periódicos de las piernas, casi siempre es por falta de hierro, pero hay que documentarlo. Estos son los tratamientos que ofrecemos, o sea, cuando tienen algún trastorno del sueño. Aquí viene con detalle, por ejemplo, y lo que les comentaba al principio, de que siempre vamos a cuidar la estructura del sueño. O sea, que el tratamiento que demos o los hábitos, evitar que altere la estructura, porque ya platicamos al principio cómo el REM, no REM, todo esto es importante que lo tengan los niños. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la melatonina. Este es uno que se usa mucho, lo usamos bastante. Es básicamente una hormona es natural, se da 30 minutos antes de considerar el sueño y como ven aquí del lado derecho, no altera la arquitectura. O sea, tiene un efecto cronobiológico hipnótico suave, disminuye la latencia de sueño. O sea, la melatonina
en presentación de, pues, casi siempre de preferencia con tabletitas. Yo sé que de repente hay gente que usa gotitas o gomitas, ¿verdad? Hay diferentes presentaciones. Este es el que usamos, el hierro, ya lo comentamos, y estos se llaman hipnóticos no narcóticos, los de mero bajo. En lo personal, nosotros evitamos dar antihistamínicos o benzodiazepinas, porque estos sí alteran la estructura del sueño. Estos los evitamos dar. Hay casos que sí los damos, pero cuando ya de por sí el niño ya tiene destruido o dañado la estructura del sueño. Ojo, por ejemplo, un caso de un niño con parálisis cerebral, una discapacidad intelectual severa, no sé, algo que ya de plano su cerebro está lastimado y tiene problemas del sueño. Aparte no mejoran mucho con la melatonina ni los hipnóticos no narcóticos. Casi siempre las benzodiazepinas las usamos, solamente, básicamente en lo personal en estos casos. Ya el resto, por ejemplo, la melatonina y los hipnóticos como el Zolpidem, ¿verdad? No alteran tanto o no alteran la estructura del sueño. Hay varios, esos son los 4 esquemas de tratamientos que damos. Si tiene movimientos periódicos de las piernas, lo acompañamos con hierro, pero hay que documentarlo. ¿Sí va? Entonces, espero que no se me hayan dormido. Ahorita con la charla de sueño, déjenme revisar aquí en el Facebook algunas preguntas si tienen. A ver, aquí preguntan. En las crisis epilépticas también se puede hablar de un trastorno del sueño. Bueno, sí, de hecho los pacientes con epilepsia pueden también tener problemas del sueño. O como les decía hace ratito, hay crisis epilépticas nocturnas. Y en esos casos que se hace la sospecha, siempre se piden electroencefalogramas. Ok, bueno, aquí comentan a Karen que gracias también a todos los que les está gustando y les está sirviendo esta información. ¿El valproato de magnesio llega a generar trastornos del sueño o únicamente la somnolencia? Bueno, siempre buscamos escoger medicamentos que no alteren el sueño, ¿sale? Siempre estamos ahí al pendiente. El valproato de magnesio, mientras se dé la dosis correcta y dependiendo de para qué se dio, porque se usa tanto como neuromodulador conductual o también como antipiléptico, no debe de alterar el sueño, ¿sale? Pero las dosis son bien importantes. Los tratamientos de reproducción asistida pueden ser factores perinatales de TDAH y TA. Suri Castillo pregunta, mira, no tengo esta información, creo que no, o sea, hay unos factores, de hecho, como les comento, vamos a hacer unos talleres un poco más específicos sobre estos temas del TDAH y espectro autista, pero no, o sea, no, bueno, del menos de lo que tengo yo informado, no es como un cofactor. Sé que los que nacen por cesárea, que no reciben leche materna, que tienen estrés gestacional las mamás, eso sí está documentado. Dice Osma, sí. Entonces, ¿el uso de melatonina no afecta? Sí, no afecta. Ya vimos aquí cómo no altera la estructura del sueño. Normalmente lo damos por un lapso de 1 mes o 2 meses de manera continua y después por razón necesaria. Dice, mi hijo tiene 6 años, con 8 meses se hace pipí en la cama y le rechinan los dientes cuando duerme. ¿Eso es normal? Pues no es normal. No es normal. O sea, se llama bruxismo y tiene neuresis. La neuresis puede ser también por una condición psicológica. Entonces, si no hay un problema psicológico, aquí lo que se recomienda cuando tienen enuresis es que se hace un examen de orina y verificar también si hay algún antecedente de algún familiar que también tardó en orinarse en la cama. Y si tienen las anginas crecidas, hay que ver si no ocupa un otorrino para ver si no es candidato a que se las quite. Aquí comenta... Ok, aquí hablan sobre los genéricos y ese es un tema interesante. Después vamos a hablar sobre los tratamientos genéricos y patentes. Un bebé de 6 meses. Ok, sí. Dice Paulina, está interesante. Dice, un bebé de 6 meses de muy alta demanda. ¿Se debe monitorizar para TDAH? Sí. Sí, miren, el 30% de los niños con TA o TDAH tienen problemas del sueño o se irritan fácilmente en los primeros meses de vida. De hecho, existe algo que se llama, bueno, que tienen o brincos, sobresaltos, mioclonías del sueño,
que tardan en considerar el sueño, tienen problemas del sueño y son muy irritables o muy demandantes. Estos hay que vigilar que no desarrollen TA o TDAH. Ok. Lo de rechinar los dientes dormidos, la causa más común es, lo comentamos, es ansiedad principalmente. Casi siempre es ansiedad. Entonces hay que ver si esta ansiedad no ocupa algún tratamiento o alguna terapia psicológica. Okay. Alma Fernández pregunta sobre el CBD. Sí, el CBD sí también funciona. Ya comentamos, estos que comenté, el hierro y la melatonina o el solpidem son más inofensivos. El CBD lo que hace es mejorar la ansiedad y al mejorar la ansiedad pues concilia mejor el sueño, pero no tiene un efecto hipnótico, o sea, no es a menos que se eleve la dosis, puede dar sueño, pero ya al elevar la dosis puede alterar la estructura del sueño. A ver, déjenme nada más checar aquí. Bien. Dice un bebé de 6 meses diagnosticado con hipoplasia cerebral, casi no duerme y es muy irritable. ¿Qué recomienda? Pues sí, o sea, todo esto, por ejemplo, ya comentamos, si dura muy pocas horas dormido, hay que visitar un neuropediatra o el mismo pediatra para ayudarlos. Miren, ya lo comentamos ahorita que es bien importante para el buen funcionamiento cerebral que el sueño esté bien, o sea, en el día que esté bien, pero también en la noche, o sea, que duerma correctamente. Ahorita estoy aquí al pendiente de las preguntas, hay muchas, ya no alcanzo a contestarlas, ya nos faltan 5 minutos para terminar, pero aquí quiero finalizar con el mensaje de la conclusión. El sueño es muy importante, ya lo comentamos, en todas las edades. Si tiene un problema del sueño, vamos a ver si es una manifestación de los trastornos del neurodesarrollo o el problema del sueño está manifestando síntomas que se parecen a los trastornos del neurodesarrollo. Hay que ajustarlos, ya sea con medidas generales o si se requiere algún tratamiento. Vimos la importancia del hierro particularmente y bueno, que hay una solución. ¿Por qué? Porque es bien importante que en etapas tempranas esté la arquitectura del sueño sana para que se logre la buena madurez física y cerebral, ¿verdad? De todos los niños y adolescentes. Y bueno, nada más para finalizar, me da mucho gusto que estén aquí conectados. Aquí, bueno, en el Zoom somos 95 y acá en el Facebook 37. Gracias por conectarse de verdad. Les agradezco la confianza. Vamos a dar lo mejor siempre. Espero que todo esto les ayude. Vamos a invitarlos a un curso taller el próximo mes. Vamos a estar haciendo estos masterclass sin costo, también cada mes, pero quiero invitarlos a un curso que estamos diseñando con mucho cariño, entre varios profesionistas, neuropediatras, pediatras, psicólogos, expertos en el tema, básicamente con la idea de compartir ya con detalle un padecimiento. Vamos a hablar del TDAH en preescolares y escolares. Va a durar 4 horas, va a tener un precio de 600 pesos el curso o taller, va a ser en marzo y bueno, ahí estén al pendiente para que el que lo quiera tomar con gusto nos puede hacerlo saber y pasarle toda la información y pasarle las fechas y todo, ¿verdad? Entonces, va a quedar grabada esta charla a sus correos. Algunas personas que se registraron les va a llegar esta grabación a su correo y bueno, también va a quedar, creo, ahí en el Facebook grabado. Pues bueno, pues por mi parte ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Que tengan un bonito fin de semana en compañía de su familia y nos vemos pronto y estamos en contacto. Muy buena tarde.